doy la bienvenida a Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República. Estamos a la espera, Emilio, de Germán Martínez. Ya llegará. Por ahora, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, grande alegría, Yoali, estar con Mega Noticias, un gusto. Tu evaluación del quinto informe y de cuál es su principal logro y fracaso. Mira, el quinto informe es un ejercicio que se lee esencialmente, infelizmente, déjame decirlo así, desde dónde se está parado. El presidente ha optado por un formato de intentar convencernos de que todo está muy bien. Puede haber cosas valiosas, sin duda. Lo que más destacaría es el incremento de los salarios. Cabe resaltar que esto es un logro país, no es un logro del gobierno, porque la mayoría de los salarios los pagan los empresarios, las empresarias, las pequeñas y medianas empresas, y qué bueno que caminemos como país para que haya un mayor mercado interno y la gente tenga mejores condiciones. Pero es muy preocupante que se omita la grave condición de inseguridad. Y las cifras que da el presidente me parece que son muy alejadas a la realidad. Este es un país donde el 81% del territorio tiene gobernanza criminal, donde hay pago de derecho de piso, secuestros, desapariciones, ejecuciones. El mes de agosto fue particularmente rudo, pero hemos visto cómo el, las redes macrocriminales, el narco van tomando control y el gobierno se cruza de brazos. Probablemente la inseguridad es el mayor desafío, el mayor dolor y el mayor fracaso de este gobierno, Yoli. Emilio, es interesante que presume que no hay masacres, la reducción de la violencia, dice que ya no hay un narcoestado. Tú que estás más cerca de las víctimas, ¿qué dice el ciudadano promedio que se ha visto envuelto en esta situación, más allá de lo que el presidente dice que no oye o que no ve? Mira, es muy preocupante. Yo estuve hace poquito en Chiapas y la gente está súper preocupada los niveles de control de violencia del narco. Hemos visto hechos dramáticos de cómo si se detiene a un medio líder, incendian eh, estaciones de gasolina, ciudades completas. Sabemos incluso ahora, no solo del incremento de la inseguridad en las carreteras, sino de que hay un serio problema de asalto. Si te vas a México, Cuernavaca, a México, Puebla, a México, Querétaro, solo lo pongo como ejemplo de lo que está pasando en la capital, imagínate a otros lugares de la República. Hay un problema muy serio, te lo dicen los empresarios, de lo que está pasando con el cobro de piso y terminaría diciéndote, la parte más triste es que este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha decidido dar la espalda a las víctimas. A mí me gustaría que el mismo interés que puso el presidente para sacarse una foto con la mamá del Chapo, lo pusiera con las mamás buscadoras que no encuentran a sus hijos y los están buscando, Yoli. Qué duro, pero tienes razón. Eh, con la trayectoria que tienes, conociendo los partidos políticos, haciendo comparaciones entre la administración de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de López Obrador, ¿en un año va a poder pacificar a México, lo que le resta de gobierno? No, no lo va a poder hacer porque este gobierno ha optado por la política de brazos caídos. Mira, en el 2018, Andrés recibió la confianza de la mayoría de la población y decidimos en el Congreso darle instrumentos que no había recibido ningún gobierno. Se creó la Guardia Nacional, hoy tiene 120,000 efectivos. Se hizo una reforma a la Constitución y se le permitió, con unos controles, permitir que el ejército hiciera labores de seguridad. Es decir, tuvo apoyos legislativos, administrativos, presupuestales e institucionales como ningún otro. Y hoy tenemos el gobierno con más homicidios violentos, con más feminicidios y con más desapariciones. Uno se pregunta, ¿para qué querían la Guardia Nacional y permiso al ejército si no los dejan actuar? Esta cosa de dejar pasar al narco, incluso hemos visto en cantidad de películas
donde humillan y someten a militares y policías, es parte de una decisión de dejarles hacer. Yo creo que es un gravísimo error, pero el problema es que la consecuencia la pagamos todas y todos. Hoy la mayoría de la gente tiene miedo de viajar y tiene miedo de salir de noche. Yo no sé ustedes, pero vos, si voy a salir con mis amigas, mi esposa y yo estamos súper angustiados y le pedimos que nos avise a qué hora regresa, con quién va, cómo está, porque otra vez estamos en tiempos de mucho temor. Le doy la bienvenida a Germán Martínez. Estamos platicando con Emilio Germán sobre los logros y, por supuesto, los fracasos dentro del gobierno. Destacaba Emilio el incremento al salario mínimo, por supuesto, y como uno de los grandes pendientes y fracasos incluso, el tema de la seguridad. Germán, tú trabajaste, tienes contacto con panistas, con priistas, con morenistas, has dialogado de un lado y del otro lado de la bancada. Quisiéramos conocer precisamente esta percepción de alguien que ha formado parte de esas filas y que ahora pues también ha destacado las fallas y los retos que todavía quedan por delante. Muy buenas noches, Joely. La verdad, tiene razón el senador Emilio en destacar que el sentido de las reformas en materia laboral han sido correctas. Hace falta profundizarlas. El sentido es correcto en subir el salario, el sentido es correcto en desaparecer parcialmente y arrastrando los pies el outsourcing, es decir, la subcontratación, es decir, quitarles el seguro social para robarse el dinero de los trabajadores. Entonces, eso lo hemos hecho. Se aprobó también un acuerdo, un convenio internacional sobre libre sindicación. El mundo laboral está en el sentido correcto, pero hace falta profundizarlo, porque la sociedad de privilegios, la sociedad de corrupción, la sociedad de adjudicaciones directas a dedo, de contratos públicos y de obras públicas y de contrataciones públicas y de compras públicas, sigue siendo un terreno de corrupción y de opacidad. Uno de los grandes pendientes está en la transparencia y allí está el INAI Mocho. El INAI Mocho apenas en esta semana actuando porque el gobierno no ha querido completar sus integrantes. Yo veo eso como un pendiente de la 4T, lo ha dicho muy bien en tribuna el senador Emilio. El tema de la seguridad debe tener como eje cardinal a las víctimas. Lo dijo también Xóchitl Gálvez muy bien. Por el bien de todos, primero las víctimas en materia de seguridad. Quien no pone en materia de seguridad primero a las víctimas es un farsante o un cómplice de los delincuentes. Primero el dolor de las víctimas, primero el dolor de los desaparecidos, primero el miedo. Y Xóchitl dijo muy bien que hay que devolverle el miedo a los criminales en este país. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de este país le ha dado innumerables contratos a los militares, innumerable cantidad de dinero, y le ha dado innumerables fracasos militares a las Fuerzas Armadas de este país. Necesitamos una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas que le dé victoria a los militares, que le dé victorias a las Fuerzas Armadas, que le dé victorias a nuestros soldados y a nuestros marinos y que le devuelva el miedo a los criminales que en muchas plazas del país, no en todas, en muchas plazas del país, andan como Juan por su casa. Ahorita quiero volver al tema de Xóchitl porque se robó la tarde, llegó la secretaria de Gobernación, pero entró Xóchitl, se acabó y cambió la historia. Germán, trabajaste con el tema de salud, lejos quedamos del sistema que había propuesto como Dinamarca, le queda un año, ¿le va a dar tiempo de dar resultados en esa materia? No, de ninguna manera, y no es culpa de la pandemia. Se debió haber extendido el Instituto Mexicano del Seguro Social a los que no tienen seguridad social a través del programa del IMSS Bienestar y no hacer este bodrio del INSABI, que hasta ellos tuvieron que reconocer su fracaso y darle vuelta atrás. Entonces, ahora hicieron un IMSS Bienestar tardío, que por cierto es un fideicomiso que tanto odian, y va a ser muy difícil.
El manejo de la pandemia fue un manejo soberbio, narcisista y criminal de parte de, ahí sí lo debo decir, de López-Gatell. En la cobertura universal de salud es muy sencillo decirlo. Hay quienes van a hospitales privados, yo no tengo nada contra ellos, pero quienes van a hospitales públicos van y no hay medicinas, van y hay cita para dentro de unos meses, van y no hay calidad en el trabajo y en la medicina y en el trato de los padecimientos que reclaman los mexicanos. La medicina pública debe ser igual que la medicina privada. Y ahí yo digo algo más. La soberanía de México no está en Pemex. La soberanía de México no está en el Istmo, en la refinería de Dos Bocas. No se es soberano por eso, Yoli. Se es soberano cuando sacas a un mexicano vivo de un quirófano de un hospital público o cuando sacas a un niño con más libertad y sin ignorancia de una escuela pública. Ahí se es soberano. Es soberano el niño que sale más listo, inteligente, preparado, formado de una escuela pública y el paciente que sale vivo caminando de un quirófano de un hospital público. Ahí está la soberanía. Oye, Emilio, pero es que además llama la atención en todos estos puntos de salud que menciona Germán, que un presidente con el discurso que traía, con ese personaje político que había construido, que cuando llega a la presidencia un derecho humano como el acceso a la salud, tampoco lo cumpla y tampoco escuche a las víctimas del desabasto, de que no hay un hospital, de que literalmente se mueran en la puerta porque no hay quien los reciba y no hay quien los atienda. Fíjate que el tema de la salud es probablemente uno de los mayores fracasos de este gobierno. 50 millones de personas, 50 millones de personas en este sexenio perdieron acceso a la salud. Y esas son informaciones públicas. Hoy la gente gasta una parte importante de sus recursos en medicinas y tratamientos. ¿Quién de nosotros no hace un sacrificio, el que sea, porque su persona amada, su familiar, su ser querido esté bien? Hoy una parte importante de las becas y los programas sociales, las personas pobres las utilizan para comprar medicinas. Y dice muy bien el senador Germán Martínez, increíblemente, lo que hoy estamos viviendo es la privatización de la salud. Se les dijo y se les advirtió y no quisieron escuchar. La negligencia y la soberbia de querer borrar todo signo pasado, aunque hubiera cosas buenas, nos llevó a perder miles de millones de pesos. Llegaron al extremo de acusar de golpistas a los papás de los niños con cáncer. Hazme favor. E incluso cosas que ya teníamos superadas, enfermedades que ya teníamos superadas, están regresando porque no hay vacunas, no hay tratamientos, no hay medicinas. Incluso hay papás y mamás desesperadas que quisieran comprar vacunas para sus hijos y aún compradas no las hay. Es decir, el retroceso que estamos viviendo es de una enorme gravedad y este gobierno no entiende que eso es un derecho. Más bien entiende de ocurrencias y ahora nos hablan de una megafarmacia. Pero Sí. su gran desastre es que no entienden el sistema complejo de distribución de medicamentos. Se lo encargaron a los militares, fracasaron. Se lo encargaron a Naciones Unidas, fracasaron. Y ahora nos salen con la ocurrencia de la megafarmacia tototota. Es que no puede jugarse así con la salud de la gente. Llama la atención que en el mensaje no mencionó indicadores de inflación, de PIB, de crecimiento económico. Sí venían en el informe que entregó la secretaria del Trabajo, pero pues ya llegando ahí, Xóchitl le roba evidentemente los reflectores, la atención. Hoy vimos un presidente contra Xóchitl, Germán. Yo creo que Xóchitl fue a rendir un informe como presidenta al Congreso del desastre que hay, que va a recibir, del pudridero que significan muchas de las políticas públicas de Morena. Yo creo que, Joely, que Xóchitl no solo acabó con la secretaria de Gobernación en el Congreso, acabó con el informe en Campeche del presidente y con la falsa inauguración de Dos Bocas que no está refinando nada. Y con un Tren Maya que no está concluido y que no sabemos los sobrecostos y que no sabemos la deuda que dejen esas dos obras
y que le hereden a Xóchitl Gálvez. Entonces, yo creo que Xóchitl fue a rendir un informe del estado que guarda la administración, y lo dijo en sus primeras palabras, deplorable y trágico, pero lo vamos a componer. La esperanza, ella misma lo dijo, ya cambió de manos, y por eso ya no robó a la Cámara la secretaria de Gobernación, porque la esperanza la tiene ahora otra mujer, y es Xóchitl Gálvez. Por cierto, estaba lleno de mujeres arriba el templete, el presidium, y a mí eso me da mucho gusto. Las mujeres fueron las primeras que ganaron la calle antes de la pandemia, el 8 de marzo del 2020, y las mujeres llenaron la calle con el Frente Cívico, en el INE no se toca, junto a los hombres, en el Ángel de la Independencia, y llenaron por primera vez el Zócalo. Entonces, yo creo que sí, Xóchitl dijo algo clave. Este gobierno de un hombre utiliza un verbo que se llama odiar. Y Xóchitl lo que propone como mujer es utilizar un verbo para gobernar que se llama amar. Así, amar. Se oye que raro que un político hable de amor, sí, de amor al prójimo, de amar al diferente, no de despreciarlo, no de dividirlo, no de meter discordia y cizaña como diario el presidente con los que no creen como él, con los que no piensan como él. Oye, pero acuérdate que el presidente hablaba de amor al principio, ¿no? Interesante que cuando Xóchitl le responde al informe, pues también hace un señalamiento de que no hubo una transformación, que no hubo construcción, sino destrucción y desmantelamiento, precisamente en ese sentido de cómo va a recibir el país el próximo gobierno. Emilio. Mira, fue muy simbólico que cuando Xóchitl subió a la tribuna, las bancadas de Morena y sus aliados se salieron. ¿Y por qué es muy simbólico? Porque así como se salieron de la Cámara de Diputados, hoy hay una energía, una potencia que los va a sacar de Palacio Nacional. Fue impresionante porque en lugar de quedarse a escuchar y debatir con ideas, se fueron y quedaron grupos reducidos de senadoras, de legisladoras, más bien diputadas, que no paraban de insultar y ofender. Pero ese vacío te demuestra por qué le tienen tanto miedo a Xóchitl. Porque no solo ha logrado construir una cosa que hace 2 meses se veía imposible, que es la mejor candidatura posible con la mayor unidad posible. Y entiende uno el miedo del presidente, pero lo que no puede uno acompañar es que se siga queriendo construir una cultura de odio y de lucrar con la polarización. La división del país existía, pero si el presidente, que tiene la responsabilidad de velar por la unidad, todos los días se está enfrentando para obtener lucro político y lucro electoral. Y otra cosa que fue súper interesante es que ya vimos una oposición con propuesta. Hoy cambió totalmente la narrativa. Hoy Morena se dedicó a defenderse o a tratar de responder lo que Xóchitl planteó. Como ha venido sucediendo en los últimos meses, ya cambió la narrativa, ya cambió el contexto y ya cambió el ánimo, y acompaño perfectamente lo que dice Germán Martínez, que es la cita de Xóchitl: la esperanza ya cambió de manos, ya no está en la 4T. Emilio Álvarez y Casa, Germán Martínez, gracias por estar para el auditorio de Mega Noticias. Gracias a ti, buenas noches. Al contrario, Joely, gracias.